Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there.
And they said, where is Jesus? The angel said, he is not here, he is risen. I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria he revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, en nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarnos, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, en nada nos
Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Y estamos otra vez juntos poniéndonos a través de este medio en contacto en días que son sumamente particulares, especiales para todos nosotros, para toda la cristiandad, ¿verdad? Precisamente celebran estos días las Pascuas. Y pensaba yo en estas horas con respecto a todo lo que aconteció, sin poder dejar, por cierto, también de emparentarlo con lo que nosotros vivimos hoy, en esto que ayer yo también consideraba como en aquel momento unas Pascuas distintas. Pensaba en todos los hechos que sucedieron. Nosotros, la última vez que estuvimos en línea fue el día miércoles. Y claro que siguieron los sucesos en aquella semana y en aquellos días en donde luego Cristo fue a la cruz. Y hoy ya estamos un día después, paralelamente hablando, el día en que Cristo fue a la cruz y murió y fue sepultado. En aquel día anterior al día de reposo, en el atardecer de ese mismo día, ya casi queriendo entrar la noche, en donde él era sepultado, retirado del madero y luego envuelto en una sábana, dice la Biblia, nueva que había sido comprada y luego puesto en el sepulcro. Y yo decía, bueno, hoy sábado no puedo dejar de mencionar, si bien como en aquellos días, el día sábado se celebraba como día de reposo y no había actividades en todo el pueblo y la gente se quedaba en sus hogares fundamentalmente, en forma especial para considerar ese día de reposo que era tan especial y mandado por Dios y que ellos por tanto así lo conservaban. Pero sin poder seguramente ellos sustraerse de todo lo que habían vivido en esos días tan vertiginosos y que ahora solamente de haber muerto a Cristo en la cruz del Calvario con semejante sufrimiento y tanto dolor en cada uno de ellos por la pérdida, que por cierto significaba la muerte de Jesucristo. Y después de todas estas cosas, de haber visto a un Cristo en la cruz aún en momentos tan críticos, tan fuertes, tan dolorosos para su propia persona y para los que le amaban, y escucharlo expresar lo que se ha dado en llamar las 7 palabras, que en algún modo lo componen 7 frases que Cristo iba produciendo desde la cruz hacia las distintas cosas que él consideraba importantes, que tenían, por cierto, que quedar de allí en más, aquí entre sus discípulos, la gente que rodeaba aquel momento y que expresaban por otro modo también el corazón de él mismo. Y yo no es que me voy específicamente a dedicar a cada una de las frases, solo las voy a mencionar en este momento. Pero mirando a todos aquellos que hacían todas las cosas posibles para ver el mayor sufrimiento en él decía aquella primera frase dirigiéndose al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea que en algún modo delante del Padre, él no los estaba acusando de maldad,
sino fundamentalmente de ignorancia. De ignorar que lo que estaban haciendo era precisamente matar al Hijo de Dios y del modo en que lo estaban haciendo. La siguiente frase que mencionaba Jesús, quizá en algún momento incluso hasta no las digan en orden, pero la siguiente frase que expresaba él pensando ya no en sí mismo, sino en los que quedaban, su madre, en la cual lo había no solamente dado vida, sino criado y cuidado y protegido durante tantos momentos, durante tantos años, y que ahora estaba allí al pie de la cruz. Y a uno de sus discípulos más cercanos, y les encargaba uno al otro, diciéndole: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Como encargándoles uno al otro el cuidado mutuo a partir de ese momento en que él ya no iba a estar más en contacto con él. La siguiente frase es dirigida a un personaje, porque no tenemos muchos datos de él, solo que era ladrón y que junto a su compañero de andanzas, o a lo mejor no, pero sí de cárcel y destinado a la muerte ahora, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de Jesús, eran crucificados juntos con Jesús. Y mientras uno de ellos se burlaba abiertamente de Jesús, el otro reconociendo que en algún modo a ellos les asistía la razón de morir de esa manera, pero a Jesús no. Y entonces, dirigiéndose a Jesús, le dice que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y entonces, a lo cual Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, qué bueno que has aprovechado la oportunidad de tenerme al alcance tuyo y de arrepentirte de todo lo que fuiste y reconocer lo que fuiste. Y entonces buscar ayuda en mí, sabiendo que yo soy Dios, para poder no solamente estar aquí presente mientras a vos te ocurre esto, sino también para generar una salvación que tu alma necesita. Y siguiendo con las frases o las palabras de Jesús en la cruz, hay otro momento en el cual, a partir de todo el sufrimiento, la pérdida de sangre y todo lo que, la deshidratación que había sufrido su cuerpo en términos naturales, es donde él plantea esta frase que dice: sed tengo. Y le acercan vinagre burlándose para darle de tomar. ¿Quién le daría vinagre a alguien que tiene sed de agua? Pero en una muestra de burla le acercan vinagre, a lo cual él desde ya no la toma, no la bebe. Y siempre que uno vio esta frase, como cuando alguna vez él se acercó allí a aquel pozo de Samaria para beber agua y le habló a la mujer acerca del agua que él podía dar y de qué modo podía, con esa agua que él le podía dar, apagar la sed para siempre. Yo creo que en esta oportunidad también, así como Cristo le habló a la samaritana, ella tenía necesidad de otro tipo de agua que pudiera saciar su sed interior. Creo que en esta oportunidad también fundamentalmente él conllevaba en este sed tengo también un sentimiento acerca del deseo tan apasionado por salvar a la humanidad, que finalmente lo llevó a semejante sacrificio y a esa muerte, la peor muerte de cruz.
Otra de las frases que él manifestó desde su lugar fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si bien hay distintas interpretaciones, o quizás no tantas, pero sí hay distinta interpretación sobre este momento en donde él expresa esta frase, no necesariamente lo dice porque entiende que el Padre se alejó de él o lo dejó solo, porque en definitiva él estaba en el Padre y el Padre en él, sino que también citando en alguna manera uno de los salmos, creo que el Salmo 21, en donde precisamente expresa estas palabras, es que él da a conocer esa frase para que se cumpla la Escritura. Y la otra frase es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que si bien esta fue la última, yo la dije como anteúltima porque si bien él encomendaba todo su ser y su vida en las manos del Padre, que definitivamente en una muestra de una entrega absoluta a su voluntad, porque ya él había expresado cuál era su deseo, y su deseo era, si era posible, que pasara esa copa de él. Pero también dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en un modo de entrega absoluta hacia los planes del Padre, él hace esta última y definitiva entrega para luego expirar. Y hay otra frase que marca en algún modo el cierre de toda la causa en sí misma para lograr la salvación de la humanidad. Y es: consumado es. O sea, lo que vine a hacer ya está, lo completé. La obra que tenía que realizar, no falta nada. Está totalmente terminada. La humanidad tiene al alcance de su decisión la salvación de su alma. Y estas frases venían a mi mente en estas horas, teniendo en cuenta que aquel suceso había pasado unas horas antes de lo que era el día de reposo, equivalente a este sábado que nosotros estamos transitando. Y por otro lado venía también a mí el pensamiento de cómo habrán vivido los discípulos todas aquellas horas, después de que atravesaron la noche con mucho dolor y con pocas horas quizá de sueño, sin muchas ganas de comer o de desarrollar la vida normalmente como a lo mejor cada día de reposo lo hacían, con mucha pesadez en su corazón, con mucho dolor por la pérdida de aquel que amaban tanto y que durante algo más de 3 años caminó con ellos, les había enseñado tanto, les había compartido cuál era el propósito que venía él a cumplir de parte del Padre, y los había guardado en tantos momentos, los había librado en tantos otros instantes, les había dado de comer en forma milagrosa. Ellos habían podido ver el misterio allí delante de sus ojos, cómo el Señor los llevaba a cabo a través de milagros, a través de la convicción de pecado que venía sobre los corazones
Y entonces, pidiendo perdón, se acercaban a Él y no solamente eran salvos, sino también muchos de ellos libres de enfermedades u otras situaciones espirituales. Un sábado o un día de reposo muy especial, en donde la incertidumbre seguramente ganaría buena parte del pensamiento y de la vivencia de aquellos momentos, de aquellas horas. Una incertidumbre también mezclada en algunos instantes con temor, porque todo lo que le había pasado al Señor también era muy factible que a ellos les ocurra, que habían sido los seguidores. Mezclado con confusión de no saber si todo lo que estaban viviendo era cierto y si en realidad el héroe de sus vidas, el inmortal, había muerto. El que tenía solución para todas las cosas ya no estaba. El que los conducía, el que los protegía, el que los hacía soñar con proyectos hacia adelante, estaba sepultado. Con incomprensión de qué se trató todo lo que nosotros vivimos, de qué se trató todo lo que nosotros pensamos hacia adelante, de qué se trató el hecho por el cual dejamos todo lo que dejamos y qué irá a ser de todos nosotros en alguna medida. Pero si hay algo que es evidente allí en la actitud de cada uno de ellos, es que ellos miraban esta situación o el resultado de todos estos eventos como el fin de todo lo que hasta allí habían llevado adelante y habían pensado en algún modo ser parte de esa gran empresa que era y que es el reino de los cielos. Y para muchos, o por la mayoría de ellos, por lo que uno ve, evidentemente el hecho de que Jesús iba a resucitar no estaba delante de sus ojos. El presente los había presionado de tal manera que ellos no tenían un horizonte mejor, sino solamente la gran duda de qué iba a pasar. Y todo lo dominaba los hechos actuales. Y si había algo que a lo mejor podrían ellos en algún modo jugar en ese momento de sus vidas en medio de tanta rareza, es entre los mejores recuerdos que tenían y lo que en la actualidad les estaba pasando. Era todo lo que podían hacer, porque evidentemente horizonte hacia adelante ellos no tenían ojos para ver, mucho menos un horizonte mejor. Pero hay algo que alguna vez a mí me enseñaron y lo entendí a través de la palabra, y en aquellos tiempos pude alcanzar a comprender que Dios es un Dios de grandes propósitos. Dios está en control de todas las cosas. Y nada va a suceder sin que Él permita que suceda. Y detrás de cada una de aquellas cosas que Él permite que suceda, es porque también Él tiene grandes propósitos. Y esto es algo que a través de los años, en la experiencia misma, yo lo he ido aprendiendo. Para ellos era el fin quizá de todo, lo que hasta allí ellos traían como algo que iba a ser parte de sus vidas para siempre.
Pero sin embargo, para Dios era el principio de algo que alcanzaría a toda la humanidad, de algo impresionantemente mejor que lo que hasta allí había sucedido. Y no solamente que alcanzaría a toda la humanidad, sino que también abarcaría a todas las edades, todas las generaciones. De tal manera que hasta hoy nosotros estamos hablando de esto. Y compartiendo con aquellos que todavía no han sido alcanzados por la gracia, por la bondad, por la salvación del Señor, llevada a cabo allí en esa obra en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección. Lo que para ellos no tenía horizonte, sin embargo, para Dios el horizonte era interminable y seguía dispuesto a llevarlo a cabo también con sus discípulos, en ese principio, para luego afectar a todas las edades que vinieren. Y hoy a través de su iglesia, en el mundo en el que nos toca vivir. Ahora, claro que hablando desde el punto de vista humano, es difícil tener ojos para distinguir un horizonte maravillosamente bueno cuando el presente golpea fuertemente a una vida. Y aunque la persona o el ser humano pueda mantener en algún grado su esperanza, sin embargo no tiene certeza de nada, porque el presente le gana toda su atención, porque el presente es el que manda. Y cuando las noticias del presente no son buenas, es difícil pensar mejores cosas o ver mejores cosas hacia adelante. Y es allí donde el corazón humano se debate entre los mejores recuerdos del ayer o del pasado y los dolores del momento, las angustias del momento, las perturbaciones del momento, sea cual fuere el origen de toda esa situación que le toca vivir. Y allí, sin ojos para distinguir un horizonte mejor, siempre, lógicamente, su ánimo se va a inclinar más para el lado del fin que para un gran principio. Siempre va a tender a recostarse sobre el fin de todo ante el presente tan duro, que pensar con una visión interior de absoluta seguridad que ese no es el fin, sino el principio de algo mejor. Ahora, ¿por qué se ocurre generalmente esto en el ser humano? Porque el ser humano necesita todo este aspecto sobrenatural de Dios para poder sobreponerse a sus propias debilidades. Y allí entonces, con la asistencia del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios en su vida, lo que humanamente él no puede ver, permitirle a Dios que Dios actúe en su propia persona para hacerle ver que todo lo que vive, que todo lo que sucede en su entorno o en su vida, también tiene un propósito. Y que no es para mal, porque todo lo que Dios hace, lo hace para bien, de aquellos creados con amor y sostenidos hasta este momento de su vida. Dios creó nuestras vidas pensando en las mejores cosas para cada uno de nosotros. Y cuando transcurren estas circunstancias en medio de nuestra historia, entonces es cuando tenemos la oportunidad, como la tuvo el ladrón en la cruz, como la tuvimos cada uno de aquellos que alguna vez entendimos que era una gran oportunidad abrirle el corazón a Jesús para permitirle entrar y formar parte de nuestra vida, no solamente salvar nuestra alma,
sino estar en cada uno de los momentos, como Él mismo se compromete a estar con nosotros para ayudarnos. Y el salmista bien lo decía a partir de su experiencia: Él te librará del lazo del cazador. ¿Y saben cuántas veces, cuando viví distintos tipos de circunstancias en mi vida, sin darme cuenta a veces hasta la gravedad de cada una de esas situaciones, sin embargo, cuando terminé de transitarlas, cada una de ellas me hicieron comprender lo que decía el salmista? ¿Cuántas veces el Señor libra a sus hijos del lazo del cazador? De aquel momento, de aquella enfermedad, de aquella circunstancia, de aquella persona, de aquel motivo que cree que ya no tiene en sus manos. Y que en todos esos momentos nosotros como cristianos sabemos claramente quién actúa allí. Porque la Biblia nos enseña que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Sabemos de dónde vienen esas cosas. Y entonces es allí donde corremos buscando la asistencia de Dios, entendiendo que una vez más, otra vez, Dios nos va a librar de esa situación, como decía el salmista, del lazo del cazador. Y yo miro en estos días a una humanidad bajo esta situación, más allá de aquellas cosas que personalmente atañen a nuestra vida, porque cada uno de nosotros vivimos nuestra propia historia. Pero la humanidad en general hoy está bajo esa misma situación. ¿Qué puede hacer la humanidad? ¿Qué puedo hacer yo que conozco al Señor, que tengo a Cristo en mi corazón? ¿Qué puede hacer aquel que no tiene a Cristo en su corazón porque nunca le aceptó, no lo conoce? La humanidad tiene que recurrir a Él. La humanidad tiene que volver sus ojos a Él, su corazón a Él. Y permitirle que Él los libre del lazo del cazador, como continúa el Salmo, de la peste destructora. Y todavía sigue diciendo algunas cosas más importantísimas, tremendas. Promesa. La humanidad tiene que volverse a Dios. Nosotros que conocemos al Señor y que ya un día le abrimos nuestro corazón, nosotros tenemos que mirar a Dios. Nosotros tenemos que correr a Dios. Nosotros tenemos que recuperar al Dios con nosotros cada hora de nuestra vida. Si es que eso no está sucediendo en nuestra vida como cristianos. Decía, ¿qué puede hacer aquel que nunca le abrió su corazón? Y que a lo mejor está viviendo bajo estas mismas condiciones que vivieron sus discípulos y hoy la humanidad toda. Tiene que reconocer que solo no puede. Y que aquellas cosas que pasan dentro de nosotros, no hay nadie que pueda solucionarlas, más que en términos temporales. El único que por medio de su espíritu puede ordenarnos de adentro hacia afuera es Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y más de una vez yo me hacía la imagen y hasta lo expresaba a través de algunos mensajes en algún lado predicando. Tienes que permitirle a Dios, porque Él es el único que puede meter su mano dentro tuyo y arrancar de raíz toda esta situación o este mal que te gobierna, este mal que manda sobre tu propio deseo, voluntad o anhelo, y que es el que decide la vida que cada uno de nosotros a veces le permitimos que nos lleve a transitar. Necesitamos que Dios nos ayude. Todo el drama de estos discípulos se terminó en sus vidas.
Cuando a partir del día siguiente, otra vez Jesús apareció. Y cuando apareció Él, se terminaron los dramas. No había llegado el fin. Había llegado el principio. De grandes, de maravillosas cosas que no solamente sus discípulos iban a ver, de parte de Dios iban a vivir, sino que era el nacimiento de un pueblo de Dios, de una iglesia, que hasta estos días no ha dejado de expandirse por el mundo entero. Y que precisamente en estos tiempos, a pesar de todas las cosas, seguirá haciéndolo, porque para esto Cristo fue a la cruz, murió y resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre, y a partir de allí, como lo hizo desde la cruz, intercediendo para nuestra salvación, hoy intercediendo en favor nuestro, para que el Padre nos dé su ayuda en todo lo que podamos necesitar, y nuestras angustias, y nuestros dolores, y nuestros cansancios, y nuestras desesperaciones, y nuestras confusiones, y nuestras aflicciones, finalmente, como la palabra de Dios nos indica, podamos llevar cada día a la presencia de Dios, echando todas nuestras ansiedades a sus pies y encontrando el verdadero descanso que nuestra alma necesita en su persona. Dios les bendiga grandemente en este día. Ábranle el corazón a Dios. Si todavía nunca lo han hecho, invítenlo a entrar en sus corazones, en sus vidas. Denle el lugar para que Él irrumpa en la historia de ustedes y cambie para siempre la historia de cada uno. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Los espero mañana 10:30 de la mañana para compartir Domingo de Resurrección, una palabra, y seguidamente poder compartir todos juntos de este modo la cena del Señor. Dios les bendiga. Hablan de tu inmenso amor.